El diccionario de datos es una herramienta fundamental en el análisis estructurado de sistemas. Su principal función es proporcionar una descripción detallada de los datos utilizados en el sistema, facilitando así la comprensión y el manejo de la información. En esta presentación, exploraremos en profundidad qué es un diccionario de datos, su importancia, componentes y cómo se utiliza en el contexto del análisis estructurado. Un diccionario de datos es un repositorio centralizado que contiene definiciones y descripciones de los elementos de datos utilizados en un sistema. Su propósito es estandarizar la terminología y asegurar que todos los miembros del equipo de desarrollo comprendan y utilicen los datos de manera coherente. Además, ayuda a identificar redundancias e inconsistencias en los datos, mejorando la calidad del sistema. El diccionario de datos incluye varios componentes clave: nombres de los elementos de datos, descripciones detalladas, tipos de datos, formatos, valores permitidos y relaciones entre los datos. Cada uno de estos componentes juega un papel crucial en la definición precisa y el uso correcto de los datos dentro del sistema. Los nombres de los elementos de datos deben ser claros y descriptivos para evitar confusiones. Las descripciones proporcionan información adicional sobre el propósito y el uso de cada elemento de datos. Por ejemplo, un elemento de datos llamado fecha de nacimiento podría tener una descripción que indique que se utiliza para almacenar la fecha de nacimiento de un usuario en formato dd/mm/A. Los tipos de datos especifican la naturaleza de los datos, como enteros, cadenas de texto, fechas, etc. Los formatos definen cómo se deben presentar y almacenar estos datos. Por ejemplo, un tipo de dato, fecha, podría tener un formato específico como dd/mm/A. Esto asegura que los datos se manejen de manera consistente en todo el sistema. Los valores permitidos son un conjunto de valores que un elemento de datos puede tomar. Las validaciones son reglas que aseguran que los datos ingresados cumplan con ciertos criterios. Por ejemplo, un campo, edad, podría tener valores permitidos entre 0 y 120, y una validación que verifique que el valor ingresado sea un número entero dentro de ese rango. Las relaciones entre datos describen cómo los diferentes elementos de datos están conectados entre sí. Estas relaciones pueden ser de varios tipos, como uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Por ejemplo, en un sistema de gestión de estudiantes, un estudiante puede estar relacionado con múltiples cursos, y cada curso puede tener múltiples estudiantes. En el análisis estructurado, el diccionario de datos es esencial para la creación de diagramas de flujo de datos y otros modelos. Proporciona una base sólida para entender cómo los datos fluyen a través del sistema y cómo se transforman. Esto facilita la identificación de posibles problemas y la implementación de soluciones efectivas. La creación de un diccionario de datos comienza con la identificación de todos los elementos de datos relevantes. Luego, se definen y documentan sus características. El mantenimiento del diccionario de datos es un proceso continuo que implica actualizar las definiciones y descripciones a medida que el sistema evoluciona. Esto asegura que el diccionario de datos siempre refleje con precisión el estado actual del sistema. Existen diversas herramientas y técnicas para la creación y gestión de diccionarios de datos. Algunas herramientas populares incluyen CASE, Computer Aided Software Engineering, y sistemas de gestión de bases de datos. Estas herramientas facilitan la documentación y el mantenimiento del diccionario de datos, permitiendo una gestión más eficiente y precisa de la información. Para ilustrar cómo se utiliza un diccionario de datos, consideremos un sistema de gestión de biblioteca. Los elementos de datos podrían incluir título libro, autor, fecha publicación, ISBN, etc. Cada uno de estos elementos tendría una descripción detallada, tipo de dato, formato, valores permitidos y relaciones con otros datos, como préstamo y usuario. Esto ayuda a asegurar que todos los datos se manejen de manera coherente y precisa. El uso de un diccionario de datos ofrece numerosos beneficios, como la mejora de la comunicación entre los miembros del equipo, la reducción de errores y redundancias, y la facilitación del mantenimiento y la evolución del sistema. Además, proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas y la implementación de cambios en el sistema. En conclusión, el diccionario de datos es una herramienta indispensable en el análisis estructurado de sistemas. Su correcta implementación y mantenimiento pueden marcar una gran diferencia en la calidad y eficiencia del sistema. Se recomienda a los equipos de desarrollo invertir tiempo y recursos en la creación y gestión de un diccionario de datos robusto y bien documentado.